Estamos de regreso con muchísimo más aquí en Ahora por la Mañana por ATV Canal 35, televisión abierta por el 14. En Puerto Rico llegamos por el Canal 10 y por supuesto transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de YouTube. Mi gente, la digitalización llegó para quedarse y el que no se monte en la ola se va a quedar rezagado. La globalización nos está literalmente empujando a montarnos en la ola y por esto el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro alcance en nuestras plataformas. Pero ¿cómo, Jennifer? Enfocado al storytelling, el arte de contar historias. Y para esto nos hacemos acompañar de nuestra queridísima manager. Ella es Manuela Inés Martínez, asesora de marcas personales, a quien le damos la bienvenida aquí en Ahora por la Mañana. Buenos días, Manuela. Señores, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por abrirme este espacio. Hola a todos los que están ahí presentes. Yo feliz de volver para acá. Yo te brecho a ti, yo te brecho tu Instagram. Mentira. Sí. Yo voy a tener que poner la aplicación esa que revisa los stalkers. Sí, yo la brecho. Te estamos dando seguimiento, a que no nos escuches, seguimos trabajando contigo. Así me gusta. Cuéntanos un poquito, Manu, ¿de qué se trata esto para quienes nos estamos montando en la era de la digitalización? Miren, realmente el arte de contar historias o el storytelling, como se ha sido reconocido a nivel internacional y que ha tomado tanto renombre, es realmente, como lo dice, contar historias que valgan la pena escuchar. Porque contar historias no es simplemente agarrar un micrófono o agarrar las redes sociales y ponerme a hablar. Por eso hemos visto que hay tantas personas en redes que fallecen, por así decirlo, fallecen en su presencia digital porque no saben contar historias. Y al final de cuentas, tomar un celular, empezar a hablar, es eso, contar una historia. Puede ser la tuya, puede ser lo que pasa en tu día a día, puede ser lo que pase con tu familia, lo que sea que tú vayas a hablar, incluso atrás de tus pasiones. Pero tienes que saber cómo contarlo para que la gente te tome atención. Pero además de saber cómo contarlo, hay un tiempo específico, por ejemplo, que tú no... Porque tú, si es en Instagram, me imagino que para que sea atractivo tiene que ser algo corto, menos de un minuto, o puede ser un poco más. Mira, realmente en Stories tú te puedes tomar más tiempo que un minuto, porque cada historia es un minuto. En Reels, específicamente, yo te diría que no te pases de 90 segundos. Ya 90 segundos es como el tope de lo que puedes llegar. ¿En serio? O sea, que hay que saber comunicar. O sea, para tú en 90 segundos, o sea, tú poder decir... dar el mensaje claro de lo que tú quieres. Claro, por eso es. Mira, hoy incluso yo les traigo el paso a paso de cómo contar historias, porque para tú poder contar una historia, lo primero que tienes que hacer es saberla planificar. O sea, por eso, ya tú en la cabeza sabes, tengo 90 segundos, ¿a quién le voy a hablar? Porque no es lo mismo, incluso una vez mencionábamos aquí, no es lo mismo yo hablarle a Jennifer, que es una amiga, que yo hablarle a un directivo del canal, por ejemplo, que no lo conozco. Tal vez la forma de llegar es distinta. O no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a madres que hablarle a mujeres que tienen 20 años de edad, que están empezando su adultez. No es lo mismo la forma en cómo vas a llegar. Pero tú haces eso, por ejemplo, dependiendo de quiénes te sigan. Claro. Ahora, ¿y cómo tú sabes el contenido que tú vas a crear para tus seguidores? O sea, ¿qué buscan ellos? ¿Cómo? Lo que pasa es que si tú empiezas a crear contenido para los seguidores y no respondiendo a tu pasión, entonces te vas a salir de tu autenticidad. Y eso es lo primero. O sea, tú tienes que empezar a definir de qué yo voy a hablar, de qué voy a estar hablando. Y basado en eso es que van a llegar las personas correctas para escuchar el mensaje que tú tienes que dar. Por ejemplo, mis redes sociales, yo educo sobre cómo manejar tu marca personal, cómo trabajar tu storytelling, cómo proyectarte en redes sociales y a quiénes son las personas que van a llegar a mí. Son las personas que estén buscando esto. Entonces, ¿cómo yo tengo que hablarles? Yo no puedo venir a hablarles a unas personas que tal vez no sepan nada de redes sociales con muchísimos tecnicismos, porque la verdad es que no me van a entender y no voy a conectar. Yo tengo que hablarte de una forma cálida, tengo que hablarte como una amiga porque ya entiendo cuáles son las necesidades que tú tienes. O sea, las personas que vienen a mi perfil son personas vulnerables que dicen, óyeme, yo quiero salir adelante, yo quiero trabajar mis redes sociales y que tienen ese ímpetu de salir y yo no puedo venir a hablarle súper formal, con unos tecnicismos que tú no me vayas a entender porque apenas estás dando tus pininos en redes sociales. Entonces, quien te escuche va a verse forjado por lo que tú hables. Es decir, que la importancia de la autenticidad va a garantizar tu comunidad
Y luego entonces de que tengas esa comunidad hay que hacer un trabajo para fidelizarla, vamos a decirlo así. Entonces cuéntanos, Manuela, ese paso a paso para contar historias. Mira, lo primero que te decía es la planificación. Sin planificación no tenemos nada. Al final de cuentas, cuando nosotros vamos a hacer incluso, vean esto no solamente para redes sociales, vean esto también para una presentación en su trabajo, vean esto como donde sea que ustedes tengan que levantarse a hablar. Lo primero es planificar. ¿De qué yo voy a hablar? ¿A quién les voy a hablar? Y una de las cosas que a mí me gusta identificar cuando nosotros tenemos una presentación o vamos a salir en redes sociales es el ADN de nuestro público. ¿Y qué es el ADN? Las actitudes, la demografía y sus necesidades. Las actitudes, cómo las personas están frente a este tema, saben del tema, cuál es su postura. La demografía, son mujeres, son hombres, es universal, cuál es su edad. Las necesidades, por qué ellos necesitan saber de este tema, qué solución vengo yo a traerles. Eso es lo primero. Lo segundo ya sería definir tu estructura. Y tu estructura es cómo vas a empezar, cómo vas a marcar un referente de que las personas comiencen a tomarte atención. Y lo primero es que tienes que identificar en tu historia quién es el protagonista. Y déjenme decirles algo. El protagonista en la historia que vas a contar no eres tú. No. El protagonista es aquello que va a resolver el problema que tiene la gente. El villano es lo que te está deteniendo de tú lograr esto. Lo que está deteniendo a tu público de lograr eso que quieren. Y el héroe de la historia eres tú. Entonces, ya aquí... Protagonista, antagonista y héroe. Exactamente. Okay, y un factor que ya no es un personaje, es la emoción que tú le des a la historia. Todo depende de lo que tú vayas a contar, porque ahí tienes que identificar con qué emoción lo vas a decir. Por ejemplo, si nosotros vamos a dar una historia o vamos a contar sobre un accidente que hubo, yo no voy a contar del accidente. Hoy hubo un accidente en la autopista Duarte, chicos. Claro que no, porque entonces nosotros estamos hablando de algo vulnerable y estamos tratando de que las personas entiendan que el mensaje que estoy hablando es un mensaje que ahora mismo sentimos lástima, ahora mismo tenemos que el corazón nos cruje un poquito por esos familiares y demás. Entonces nosotros tenemos que saber impartir la emoción que nuestra historia lleva. Sí, nosotros estamos aquí tomando nota. Estoy segura que en casita también nuestra teleaudiencia lo está haciendo. Y si usted se acaba de conectar con nosotros y se ha perdido algún pedacito de la entrevista, no hay problema porque más tarde va a quedar colgada de manera completa ahí. Así es, estamos hablando, como pueden ver, sobre el storytelling, cómo dominar el arte de contar historias en nuestras plataformas digitales para conectar con nuestro nicho. Así es. El tercer paso. ¿Cuál es ese? Déjenme decirles que es el diseño de esa historia. ¿Y cuál es el diseño de esta historia? Es importante saber que si nosotros vemos en una gráfica, la gráfica de atención en las presentaciones viene que las personas al principio, esos primeros minutos, la atención está aquí arriba y luego hace una curva así. ¿Y por qué hace como que esa subidita al final? Hace esa subidita porque las personas en ese momento donde tú inicias fuertemente, las personas tienen toda tu atención, toda tu atención y luego baja completamente. Y al final vuelve y sube porque tú dices, ya para terminar, y ahí es donde la gente vuelve y sube la cabeza. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Identificar. Pero que ya que el terminar no sea como los pastores, que los pastores dicen que ya vamos a terminar. No. Y ahí es que duran 1 hora hablando después. No, exactamente. Ahí hay que terminar. Sí, exactamente. Cuando un pastor dice, no, y para terminar yo le tengo miedo, porque entonces ahí dura. Ya lo sabe, ahí dura muchísimo. Sí, a mí me pasa también en mi iglesia. Y yo, pero pastor, usted me dijo ahorita que era para terminar. Que ya por último, pero no. Y uno con el hambre. No. 1 hora después hablando más. Totalmente. Una hoja más está. Ya lo sabe. Entonces, al final, nosotros tenemos que saber bien cómo voy a iniciar, cuál es ese diseño de mi presentación, cómo voy a iniciar, cuál va a ser, cómo voy a terminar ese desenlace, cómo va a ser, y al final, qué pregunta voy a hacer, cómo voy a terminar mi presentación, para que en vez de esto ser una gráfica así, esto sea una gráfica más lineal, por así decirlo. Entonces, tenemos que tomar en consideración que cómo se cuenta una historia. Primero, nosotros no empezamos una historia diciendo, hola, soy Manuela. No, uno empieza una historia de poder empezando con un problema.
Luego del problema, nosotros hablamos de la solución. Y cuando terminemos con la solución, hablamos del impacto que todo esto va a generar. Por ejemplo, yo hace un tiempo me compré este anillito. Este anillito yo lo compré por el tema del sueño, para yo ir visualizando cómo era mi sueño, ir visualizando mi día a día. Y yo no te puedo venir hablando de decir, Wilson, mira, ay, ¿cómo tú estás? Ay, yo, mira, de verdad estoy tan cansada, me cuesta dormir. No. Una historia de valor yo vengo a decirte, esto me ha revolucionado la vida. Yo no te puedo explicar cómo para mí el dormir bien ha significado yo poder tener mayor productividad, yo llegar a mi trabajo y sentirme con energía. Este anillito me ha revolucionado completamente porque me mide, me da estadísticas de qué tengo que cambiar. Literalmente, yo llego a mi trabajo ahora sintiéndome una persona con energía, pudiendo tener conversaciones desde la mañana. Antes yo, después de las 2 de la tarde, era que podía venir a hablar. Ahora, luego de que he hecho los cambios, he notado totalmente la diferencia. No es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar eso. Y ya por último, nosotros tenemos que saber que la exposición es el cuarto paso y que nuestra comunicación es el 55% no verbal. Eso es muy importante saberlo, de que no es solamente el mensaje que tú estás llevando y lo que tú estés diciendo. Y si yo hago todo eso que tú dices y no recibo like, o sea, no está funcionando lo que estoy haciendo, solté eso. Tienes que revisar tu mensaje. Tienes que revisar si lo que estás diciendo realmente llama la atención. Si realmente a las personas a las cuales le estás hablando, eso les genera algo, les cubre alguna necesidad. Porque, por ejemplo, puede suceder que en tus redes sociales, tú tengas unas redes sociales que en su principio fueron diseñadas para tú dar tu día a día, para que la gente viera qué está pasando en tu día, viera lo que está pasando en el programa y todo eso, pero al final las personas necesitan algo más de ti. Tal vez tú le estás enseñando el maquillaje del día a día, cómo te llevas con tus compañeros, pero tal vez las personas lo que están buscando es ese behind the scenes, cómo pueden llegar a ser tú, cómo pueden llegar a estar en televisión, cómo pueden ser partícipes de ello. Y tal vez es identificar qué está buscando tu audiencia. Mi audiencia está buscando que diariamente yo les esté hablando de mi día, o mi audiencia está buscando realmente que yo comience a darle tips o a enseñarlos de algo distinto. Hace un momento hablabas, Manuela, sobre lo que es el ADN y sobre 3 cualidades que tiene el ADN. Si nos lo pudiera detallar, desmenuzar y explicar. Claro. Mira, el ADN es algo que nos va a ayudar muchísimo a identificar a nuestra audiencia. Y el ADN es simple. La A, actitudes, la D, demografía y la N, necesidades. Actitudes. ¿Cómo se ve? ¿Cómo las personas se sienten sobre este tema? ¿Cuál es su postura sobre este tema? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Tengo que saber para saber qué lenguaje puedo utilizar. Luego está la demografía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde están presentes? ¿Dónde este tema que yo les estoy hablando se imparte dentro de? Y luego están las necesidades. ¿Por qué las personas necesitan escuchar este mensaje y qué cambio yo voy a hacer en ellos? Solo por ejemplo, estos tics sirven para Instagram o para cualquier tipo de red social o cualquier otro tipo Mira, realmente contar historias está en nuestro día a día. O sea, contar historias está en una presentación que nosotros tengamos al público, una presentación que nosotros tengamos en nuestro trabajo. Incluso si nosotros tenemos que llegar imagínense, pedir un aumento de sueldo. No es lo mismo tú llegar, hola jefe, ¿cómo está? A tú decirle cuál es el problema de por qué tú necesitas un aumento de sueldo, cuál es la solución, que es el aumento de sueldo, y cuál es el impacto que este aumento va a generar en tu vida. Entonces, hay que aprender a contar historias en todo, en nuestro día a día, con todo. Manuel, ¿y de cuáles recursos uno se pudiera apoyar para poder contarlas? O sea, sí, de manera aplatanada, desmenúzanos eso, de las personas que de pronto sentimos que la digitalización puede ser un reto, hasta que se llegan a considerar análogos digitales. Mira, yo creo que la práctica hace el maestro. Esa frase es tan popular porque es cierta. Uno tiene que aprender a identificar rápidamente cuáles son sus oportunidades. Yo gagueo, soy mala gagueando, entonces vamos a comenzar a practicar
frente a un espejo mucho. Vamos a tratar de hacer, ejercicios de articulación donde nosotros podamos empezar a adiestrar la lengua. Otra de las cosas es que crear contenido es un músculo. Y así mismo como nosotros vamos al gimnasio para nosotros sacar cuadritos, para tonificar los brazos, así mismo nosotros tenemos que ejercitar nuestra presencia en redes sociales. Ustedes no pueden esperar que tomando una cámara, tomando un celular, inmediatamente yo sea la estrella de las redes sociales. No, eso es algo que se va construyendo y que se va formando. Por ejemplo, tú hablas no solo de contar historia a través de las redes sociales, y hablaste de un trabajo, una presentación. Por ejemplo, en el día de ayer me tocó a mí defender una tesis. Tú preparas tu diapositiva sin ningún tipo de inconveniente, pero resulta que a la hora de tocarme a mí ya habían unos cuantos que lo habían hecho antes que yo, y el jurado muchas veces se torna cansadito. Ajá. Y me dice, tiene 10 minutos, donde realmente mi exposición duraba como 30 o 30, casi 40 minutos. Yo tuve que soltar eso. Claro. Y arrancar a hablar. Claro. O sea, yo no hice presentación, yo arranqué. Claro. Mira, yo creo que lo principal, si nosotros empezamos una presentación o una presencia en redes sociales con un ímpetu, o sea, nosotros, como les comenté ahorita, si tú empiezas, hola, soy Wilson, tal vez tú pierdas esa audiencia y tú pierdas unos minutos muy valiosos. Nosotros tenemos que empezar desde una frase, tenemos que empezar haciendo un ejercicio con el público. Yo tuve una presentación en donde el ponente nos hizo una pregunta y nos dijo, digan un secreto que no le han contado a nadie. Y todos nos quedamos así. Ya ustedes saben, yo estaba con todos mis jefes, con todos los directores de la empresa, y vengo yo y salto con que yo soy la salonera de mis amigas, que yo le hago la ceja, que yo le corto el pelo, y todo el mundo se quedó así, asombrado. Entonces es una forma de tú romper el hielo. Sí. Ok, nos has dado ideas y sugerencias sobre... Ahora, un secreto que se puede contar. Claro, un secreto se puede contar. Exactamente. Nuestra queridísima manager nos ha dado ideas y sugerencias de cómo comenzar. Ahora, por favor, sóplanos también una orejita de ideas de cómo poder tener un buen cierre. Bueno, un buen cierre. ¿Cómo tú puedes cerrar con impacto? Si cierras con impacto, dices claramente todo lo que esta presentación que yo acabo de hacer, cómo va a cambiar tu vida. O sea, nosotros tenemos que cerrar con fuerza. Nosotros tenemos que cerrar diciéndole a la audiencia, no es solamente despidiéndome, deja a la audiencia con un ejercicio. Y yo los voy a dejar con un ejercicio. Comienza a preguntar a tu alrededor, hoy en hora de almuerzo, pregúntenle a las personas 3 cosas que te hacen ser un buen comunicador. Y ustedes se van a dar cuenta lo que las personas comienzan a percibir de ti. Ese tipo de ejercicios son buenísimos para cerrar nuestras presentaciones. Pasa también, Manuela, que hay personas que tienen redes sociales, pero no han todavía, tal vez de manera consciente, tomado la decisión de crear contenido específicamente para un público, sino que están, como digo yo, la vida le está pasando. Están ahí, pero no con un propósito, con un enfoque, con un lineamiento. ¿Cómo entonces una persona que viene desde ese punto y desea empezar a comprometerse a ser un creador de contenido con propósito, constante, consciente, cómo esa persona puede identificar qué es lo que le gusta, si está perdido y dice, no sé por dónde comenzar, no sé cómo voy a conectar con la gente, no sé qué tipo de contenido voy a crear? ¿Cómo pudiera tener un poco de luz para saber el inicio de ese camino? Bueno, tú tienes que identificar cuál es el objetivo de tu estar en redes sociales. Si el objetivo es tú enseñar tu día a día, si el objetivo es tú educar, si el objetivo es tú crear conexiones, tienes que identificar eso. Y basado en eso, comienza a hacer una introspección de cuáles son tus pasiones. O sea, cuáles son las cosas que en mi día a día a mí me encanta hacer. ¿Y por qué te digo esto? Porque si en tu día a día tú tienes que salir en redes sociales o comenzar a crear una presencia digital, pero a ti no te gusta nada de lo que tú estás haciendo, las redes sociales cuestan trabajo. O sea, siempre he dicho que... Es un sacrificio. Es un sacrificio. Y hay que disfrutárselo. Exactamente, hay que disfrutárselo, porque si no, tú vas a comenzar y haces así, y engaveta eso, y te cansas. Entonces, parte desde tus pasiones y cómo esas pasiones llaman la atención de la gente. Nosotros tenemos que aprender a identificar que donde hay
siempre he dicho que donde hay admiración ajena, hay talento. Cuando las personas comiencen a escuchar, o sea, nosotros tenemos que practicar la escucha activa. Cuando las personas te dicen, wow, tú eres buenísima hablando, Jennifer, tú eres súper buena en eso. Eso es admiración ajena. Entonces, ¿qué tú pudieras hacer en tus redes sociales? Comienza a hablar de cómo es comunicar para ti, de qué es la comunicación para ti, qué significa esto. Wilson, tú, ¿en qué tú te sientes bueno? O sea, ¿cuáles son tus pasiones? No, muchas, hay muchas. Bueno, para mí, desde admiración ajena, para mí, Wilson tiene un don de la palabra, para sus comentarios de actualidad muy atinado, una persona con una capacidad de análisis súper profundo, con perspectivas súper amplias, que de pronto un gran grupo miraríamos un punto, pero Wilson ve más allá y se va por otro y uno se queda, wow, pero no lo había visto desde esta perspectiva. Y me parece una gran fortaleza, por ejemplo, Mira, en el ámbito laboral. Ahí, en tus redes sociales, eso fuera buenísimo. Imagínate tú tomar tus redes sociales no solamente para enseñar tu día a día, sino también para ser comentarista de hechos que estén sucediendo en la actualidad o en la sociedad. Entonces ya la gente comienza a crear este personaje de que Wilson es el que me va a decir la verdad. Wilson es el que me va a decir lo que yo no estaba pensando. Y comienzan a tomar tu contenido como ese mensaje sobremesa que yo voy a llevar después, porque lo principal es que nosotros creemos contenido que la gente lo guarde y lo vaya a comentar después. Y a eso agrégale que Wilson tiene una fanaticada vegana. Me voy a llevar de ella. No, mira, Wilson tiene una fanaticada vegana que han coincidido en algo, en dos cosas. En esa voz varonil pero que Wilson tiene es vegano. Wilson. No, lo que pasa es que él tiene una fanaticada en La Vega. Cibaeño. Él es cibaeño, pero él tiene un club de fans en La Vega. Hay que pasar por La Vega para llegar a donde literalmente me escriben y dicen, wow, Wilson con esa voz tan varonil. Y también otro grupo que me dice, tan simpático, porque él busca de todo, hacerlo de manera jocosa, aunque tiene sus momentos de rectitud y de firmeza, pero también, o sea, es otra fortaleza. Miren, de verdad que yo los invito a que cada uno de ustedes haga el ejercicio en sus redes sociales y pregunten, o sea, ¿qué ustedes entienden que tengo como buen comunicador? Hágalo y ustedes se van a dar cuenta de las cosas que las personas escriben sobre ustedes. O pregunten, ¿admiras algo de mí? Señores. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Ay, Dios mío. ¿Admiras algo de mí? Hoy, y lo pueden tomar, empiecen con el ejercicio. Hoy tuvimos una entrevista con la manager. Claro. Hoy tuvimos una entrevista con la manager y ella nos puso el ejercicio diciéndonos que detrás de la admiración ajena hay talento. Y yo necesito identificar cuáles son esos talentos. Así que, señores, admiran algo de mí, sienten que tengo algún talento particular y dejen la cajita de preguntas ahí. Ahora, hay algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué las redes sociales de las mujeres crecen más rápido que la de los hombres? O sea, vamos forzados nosotros ahí, ¿eh? Mira, yo siento también como que sucede eso, pero a veces lo que siento es como que los hombres no se lo toman a veces tan en serio. Es lo que yo he sentido. Como que hay mucho mayor volumen. Que uno es un día, me pongo para eso un día y suelto eso. Exacto, y después suelto eso, después lo recojo y después lo suelto. Entonces yo siento que hay mucho más volumen de mujeres que están en redes sociales o presentes con una presencia digital, valga la redundancia, que los hombres. Incluso aquí en República Dominicana, yo viéndolo desde la parte de mercadeo, estando en una empresa de consumo masivo, una vez se dice, wow, pero ¿dónde están los creadores de contenido masculinos? Porque faltan. Sí. Manuela, definitivamente una entrevista sin desperdicio alguno de principio a fin. Bueno. Si pudieras darle 3 recomendaciones picaditas para crear un buen storytelling a nuestra audiencia mirando tu cámara, el escenario es suyo. Número 1, planifícala, practícala, escríbela. Si para hacer la reducción de tiempo que Wilson tuvo que hacer, por ejemplo, en su tesis, él tuvo que analizar todo esto y hacer un resumen claro en su cabeza para poder llevar el mensaje de 30 minutos a 10. Si yo te dijera ahora mismo, lo que vas a decir, que te va a tomar media hora, resúmelo en 5 minutos, ¿cómo lo harías? Entonces, todo eso se hace teniendo planificación. Segundo, no exageres. No exageres con las manos, no exageres con el pelo, no exageres con las gesticulaciones. Mantente calmado, mantente en tu postura. Trata de que tu comunicación no verbal no arrope todo lo que tú tienes por decir. Haz que tu comunicación no verbal acompañe a lo verbal. Y lo tercero, comienza a practicar tu comunicación. Comienza a hacer ejercicios de articulación, ponte un lápiz ahí en la boca así,
y tú comienzas a hablar. Todo esto para soltar la lengua y también recuerda trabajar en redes sociales ese músculo de tu presencia, creando contenido. Manuela Martínez, excelente, con excelente, ustedes, Manuela. un aplauso de verdad. Ah, que Manuela dura mucho para venir aquí. Manuela siempre viene con temas Bueno, ya interesantes. me hicieron una invitación. Mira, tenemos otra invitación. En una próxima entrega vamos a hablar de cómo vender sin vender, Wilson. Ah, ok, eso es importante. ¿Cómo vender sin vender? Ahí está, literal. Me gusta ese título. ¿Verdad, Wilson? Está bueno, Nos gusta, sí. nos gusta. Sí, Manuela, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? Me pueden encontrar en lamanager.do en todas las redes sociales que ustedes se encuentren por ahí, TikTok, Pinterest, Instagram, todas las que ustedes quieran. ¿Qué servicios ofreces, Manuela? Bueno, yo soy asesora de marcas personales y tengo asesorías de marca personal, asesorías de contenido en redes, asesorías incluso de revisar tu perfil rápidamente en 30 minutos que te está funcionando y que no. Y próximamente, este 14 de septiembre, voy a tener el Masterclass Crack de Instacode, donde nosotros vamos a hablar desde cómo lanzar tu marca personal hasta crear contenido visualmente y estratégicamente que atraiga a tu comunidad. Pero una dura. Manuela, la invitación está abierta. Gracias por acompañarnos tempranito, Wilson. Estoy segura que estamos complacidos. No, claro. Satisfecho siempre, ¿eh? Ay, siempre gracias, satisfecho, qué claro bueno, que sí, yo claro que feliz sí. de estar aquí con ustedes. Ya Jennifer me hizo la invitación formal de traerme todos los meses. Entonces, voy a estar aquí y junto a ustedes. Perfecto, excelente. Bueno, nosotros vamos a la pausa, señores. Volvemos en breve con entretenimiento. ¿Qué viene? ¿Entretenimiento? Entretenimiento, no se despeguen. Vamos a ver qué viene.